Ahí está. Les decía, entonces estas guías las pueden usar tanto para repasar para el recuperatorio, aquellos que les corresponda, como para el parcial. Acuérdense, los que pueden rendir recuperatorio, tanto las personas que no hayan aprobado algún parcial y necesitan recuperarlo para estar en condiciones de regularizar, o aquellos que tienen alguna nota baja en alguno de los parciales y están en condiciones, cambiando esa nota de ese parcial, de obtener la promoción. eh, o la aprobación directa si rinden el parcial 5. Tengan en cuenta eso porque va a estar habilitada una instancia para el recuperatorio. Ya saben ustedes que vamos a tener un sistema mixto, ¿no? De teórico, perdón, de presencial y remoto, que ustedes van a tener que elegir previamente, pero el recuperatorio no va a estar disponible para todos los alumnos. Es decir, no es que el que quiera se anota, simplemente va a estar disponible para aquellas personas que estén en condiciones de cambiar su situación. Y un alumno, por ejemplo, que tiene buen promedio en los parciales, pero tiene 2 4, ¿no? O 2 6 para hacerlo más posible, no tiene posibilidad de recuperar ambos 6 y pasar a la aprobación directa o a la promoción. Entonces ese alumno no va a estar incluido en la lista de personas que rinden ese día, ¿no? Tengan en cuenta. Recuerden también que en el aula virtual tienen una planilla donde pueden cargar sus notas y consultar su situación. Está claro que le falta la nota del parcial 4 y del TP4, pero pueden especular, digamos, con esa nota y ver cuál sería su situación. El recuperatorio es integrador, es de todo el contenido de la materia, no es que si ustedes reprobaron el parcial 1 van a hacer algo de letritas y nada más. No, 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 no. Estoy hablando del recuperatorio, Tomás. El recuperatorio es un ejercicio práctico similar a lo que tuvieron en el parcial 4, porque integra todo el contenido de la materia con algún contenido de caracteres, que es lo único que no tuvieron, no llegaron a ver para este último parcial. O sea, no es que no llegaron a ver, no alcanzaba el tiempo, entonces tenemos que incorporar eso para que realmente abarque todo el contenido de la materia. Em, no creo que archivos de texto, luego les dirán, o sea, tiene que ser todas las fichas que vieron hasta ahora, todas, por supuesto, desde el punto de vista práctico. Eso es el recuperatorio. El parcial 5 es teórico. Entonces van a tener en el parcial 5 un cuestionario con todas las preguntas teóricas, también de toda la materia, mayormente concentradas en las últimas unidades, en las últimas fichas que vimos después del parcial. O sea, ya que lo tengo acá, se los muestro, sería cuestionarios de todas estas unidades, hasta las 10 inclusive, y enfocado en la unidad 8, análisis de algoritmos, y la unidad 10, estrategias de resolución de problemas, que son las que no tienen una correspondencia práctica directa, entonces no se han evaluado hasta ahora. ¿Se puede recuperar algún trabajo práctico? Sí, con el mismo criterio. Vamos a publicar un trabajo recuperatorio que reemplaza a uno y solo uno de los 4 que rindieron. Si eso modifica en algo su situación, lo rinden, si no, no. No es abierto para el que quiere rendirlo, es solamente nosotros vamos, una vez que califiquemos el parcial 4 y el trabajo 4, vamos a evaluar qué alumno cambiaría su situación si se modifica una nota de su trabajo, de uno de sus trabajos prácticos o uno de sus parciales. Solo esos alumnos. ¿Se puede hacer individual trabajo recuperatorio? Sí, porque no podemos contar con que todo el grupo quiera recuperar o quiera cambiar su calificación. Entonces, pueden hacerlo individual o pueden hacerlo con otro grupo o pueden, digamos, armar un grupo con otras personas que estén en la misma situación, pero ya no es obligatorio. Pueden entregarlo solos o en grupo. Después les vamos a decir bien cómo se hace, según cómo evaluemos cuántas personas tienen que hacerlo. Tengan en cuenta que en general los trabajos se promedian y demás, así que es raro que o sea, no es tan común como en el parcial que necesiten reemplazar alguna nota, pero bueno, sucede. Así que está previsto de esa manera. Acuérdense entonces eso, está en las reglas del juego, está esa versión resumida de las condiciones. Tengan en claro en estas últimas semanas cuál es su situación y qué tipo de evaluaciones tienen que tomar para después no agarrarse la cabeza y decir, uy, pero me falta un puntito para la promoción y no hice tal cosa. Ojo, atenti con eso. Bueno, entonces yo les pongo como referencia el tema de esta semana, que es estrategias recursividad, pero repito, la guía, que se llama 26, solo tiene ejercicios de tipo
modelo de recuperatorio o de final práctico, ¿no? Entre ellos está cabinas de peaje, que es un final del año pasado y como pueden ver, tiene bastantes ítems porque antes de que se asusten, el examen final tiene más tiempo para hacerse, ¿no? Tenía 2 horas y media, me parece, no me acuerdo bien. Así que lo tomé porque abarca más o menos todos los temas que haría falta repasar, tanto para el recuperatorio como para el final. Pero vamos a elegir algunos ítems porque no nos va a alcanzar la clase de 1 hora y cuarto para hacer todos. Entonces los dejamos para que los vayan teniendo como referencia. Este va a ser entonces el ejercicio, se los dejé en la presentación para que tengan contexto, pero lo vamos a hacer directamente desde la guía, para que nos quede a mano el enunciado más práctico y poder hacer el resto, desarrollar el resto, ¿no? Entonces ahora se los comparto. La guía es la de esta semana, o sea, entran a la semana del 17 al 23 de octubre, buscan la guía 26 que dice modelos recuperatorio y examen final, ¿sí? Y vamos a tomar de este ejercicio, disculpen, y vamos a hacer un proyecto nuevo en PyCharm, como hacemos siempre. Yo voy a abrir el que tengo acá, porque lo tengo a medio hacer igualmente. Voy a abrir el que tengo y voy a seguir los pasos que les voy a indicar a ustedes. O sea, abro este proyecto, ustedes creen un proyecto nuevo en PyCharm y tic, tic, bueno, y yo voy a borrar esto, ustedes no. Voy a borrar estos dos archivos. Bien. Y voy a empezar con ustedes. Entonces, lo primero va a ser, como siempre, antes de leer el ejercicio ya sabemos que necesitamos al menos 2 módulos. Uno para el registro y otro para el resto de los procesos. Vamos con el del registro primero, que como solemos hacer, se los dejé adelantado para no concentrarnos siempre en la parte de crear el registro, que es siempre lo mismo, ¿no? Entonces busquen esta especie de subcapítulo que se llama registro, lo copian al código y van al PyCharm y lo pegan. Entonces este sería el primer módulo. Tiene definido el class cobro porque el enunciado dice así. Ahora lo vamos a leer un poco mejor. Dice, una empresa concesionaria de cabinas de peaje necesita un programa que le permita llevar estadísticas de las operatorias de los diferentes cobros realizados en sus puestos de peaje. De cada cobro se tiene un número identificatorio, el nombre del puesto que hizo el cobro, una cadena para describirlo terminada en punto, por ejemplo, autopista Carlos Paz, Córdoba Acceso Norte, bla. El monto cobrado, el dominio o patente del auto al que se le cobró, una cadena, y la hora en que se le cobró, para simplificar un número entre 0 y 23. ¿Sí? Esta es la primera información que tenemos de la definición del registro. Entonces, en el módulo registro, yo desarrollé eso mismo, un registro que se llama cobro, una función constructora que tiene los campos indicados, un identificador, un puesto, un monto, una patente y una hora. Y luego desarrollé rápidamente el método mágico STR, siempre les digo la versión más breve, si están apurados en el recuperatorio o en el final no le prestamos atención a la estética de las salidas, mientras sea más o menos decente está bien, así que lo más recomendable es hacer una cadena con un par de llaves por cada campo a mostrar. Yo acá como una cosa de locos le agregué un separador, pero si no le dejan un espacio entre las llavecitas y listo. Y arman un format en el cual van poniendo para cada una de las llavecitas el campo que quieren mostrar. Siempre les recomiendo esto porque esto resuelve el tema de convertir los valores numéricos a cadenas. Si ustedes concatenan de manera acumulativa, o sea, lo hacen con más igual, como hacíamos antes con las cadenas, están obligados a convertir con la función str los campos que son numéricos. Entonces después se les hace lío porque les dice que el formato no coincide. Me parece que lo que más les conviene es hacer esto, así lo más básico posible. Yo, como tenía un poquito más de tiempo para que lo viéramos en clase, agregué esta función que muestra el título, ¿no? Que dice a qué hace referencia cada campo. Pero de nuevo, no pierdan ni medio segundo en esto cuando están en un examen recuperatorio o en un examen final,
porque no se tiene en cuenta. Se entiende que no tienen tiempo y que priorizan los algoritmos, que para eso es la evaluación. Y después acá hice un pequeño modelo que no es obligatorio hacer, pero por ahí está práctico, como ya les dije la semana pasada, para probar si se genera bien el registro antes de seguir adelante. Me doy cuenta ahora, por ejemplo, que me faltó el punto en la descripción, así que lo voy a poner acá y pónganlo ustedes también. Después lo corrijo en el código que está publicado. Entonces acá genero un registro de cobro, un ID cualquiera, la descripción, que incluye un punto, la copia del enunciado, ni más ni menos. Después, el monto pagado, una patente cualquiera. De acá de nuevo, no se pongan a pensar en ese momento si las patentes va primero el número, después la letra, si se repite, si no se repite. No importan esas cosas y les hacen perder mucho tiempo. Nosotros nos concentramos en los algoritmos, en los recorridos, en las búsquedas, en los conteos. A eso vayan rápidos, no pierdan tiempo y preguntan cuando hacen el examen. Yo los escucho preguntar en el Zoom, pero ¿qué pasa si se repite? ¿Pero cómo sería un ejemplo de patente? No pierdan tiempo, patente A, B, C, D. Chau, yo acá, como tenía tiempo, le puse forma de una patente de verdad, pero la patente una patente de A, B, C, ya está, ¿sí? Una letra. Cualquier cosa que sea carácter está bien. Y bueno, y acá, por último, la hora que dice es un valor entre 0 y 23. Por ahí de nuevo les recomiendo, si tienen ese tiempito, cuando hay datos que tienen un intervalo, por ejemplo acá dice un número entre 0 y 23, ¿sí? La hora. Quizá en alguna parte del código, podría ser acá, un lugar, dejen un comentario que diga cuál es el intervalo, para ustedes mismos, ¿no? No para nosotros, para ustedes, para acordarse cuando hacen búsquedas o cosas así o conteos, cuál es el intervalo, no tener que estar buscando rápido, ¿no? Entonces, vamos, ejecutamos, ¿m? Y acá les muestro cómo se forma el registro, ¿no? El ID, la autopista. Ven que no está esto ni alineado, ni coincide largo, nada importa acá. Importa que podamos leer rápido la información y ver si coincide con los procesos que vamos a programar a continuación. Bueno, vamos, el que sigue. Nuevo Python file. Esta es de una cabina de peajes, así que le voy a poner peaje al siguiente módulo. Yo a veces por costumbre le pongo principal y la función también se llama principal, y a veces si no coincide se hace lío. Entonces traten de no ponerle principal, ¿no? Le ponen cualquier nombre al otro módulo, procesos, menú, qué sé yo, lo que quieran, pero no le pongan principal si la función se va a llamar principal. O si le ponen principal, llamen main a la función, no sé, no usen el mismo nombre para las dos cosas. Bueno, acá lo mismo, se define la función principal, se hace el menú, todo eso, nuevamente, como es siempre igual, y como yo acá en clase tengo menos tiempo para hacerlo, entonces les dejé una versión más o menos avanzada. Vamos a copiar ese código. Si no le pusieron peaje de nombre a su módulo, no importa, no importa, pongan el nombre que sea, pero copian este código. Vamos acá y lo pegamos. Bien, ¿qué tiene este código? Vamos a ver qué dice el enunciado. El enunciado dice: como ya estarán acostumbrados, en base a lo anterior, realizar un programa completo que a través de un menú de opciones y aplicando las variaciones que usted considere necesarias, realice los siguientes puntos. Genera un arreglo de registros que contenga los datos de los codos, una serie de cosas. ¿Qué hice entonces en el módulo principal? Yo copié simplemente el menú, o sea, generé el menú, ¿no? En principio. Digamos que si ustedes van al principal, hay un print, hay un vector vacío y un menú de opciones, ¿sí? Muestra el menú, del cual están previstas las dos primeras opciones. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las opciones. La opción 1 es generar el arreglo y la opción 2 es mostrarlo. ¿Sí? Tampoco me jugué tanto con todos los que les dejé listo, pero era para saltear estas dos partes que son siempre iguales, que las pueden tomar de todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora. Entonces, este es el menú. Yo lo hice con una función porque vieron que si no todos los print acá por ahí hacen el código muy largo, pero no es obligación que lo hagan con una función. Y si lo hacen con una función, puede que esa misma función retorne la opción elegida, como estoy haciendo yo acá, o puede ser que la función solo muestre las opciones y ustedes el input de la opción lo hagan acá abajo. Da igual. De nuevo,
son cosas que les llevan tiempo, pero no suman casi puntos. Entonces no pierdan tiempo, rapidito, ¿sí? Le ponen así, yo acá hice un poquitito más elaborado, pero si no, ponen el primer verbo, ¿no? Generar, bla, 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 si algún verbo se repite, le ponen coso al lado, ya está. Copien las primeras 3 palabras de cada opción y después ven. Trato de insistir en esto porque a veces los veo trabados en la carga. Cuando llega la hora de empezar a pensar, ya están cansados. Así que para que lo hagan un poquito más rápido. Bueno, la primera opción entonces dice que generemos un vector con esos registros. Y aclara, acá lo vamos a leer bien, dice generar un arreglo de registros, lo voy a copiar acá. Así lo leemos en detalle. Opción 1. Generar un arreglo de registro que contenga los datos de todos los cobros que la empresa realizó. Puede generarlo en forma manual o aleatoria. No se exige que el arreglo se genere en forma ordenada, gracias a Dios. Entonces, en este caso, cuando les dicen en forma manual o aleatoria, yo hacer manual no hago para nada. Siempre les digo lo mismo, no solo por el tiempo que llevan las validaciones, sino porque cargar los datos para probar les roba también un montón de tiempo. Es preferible, no lo voy a hacer ahora porque ya se los mostré la semana pasada, hacer que la generación de valores aleatorios sea un valor solo fijo, si quieren probar algo puntual y después la cambian, antes que ponerse a cargar a mano. Mi opinión. Ustedes hacen, por supuesto, lo que quieran. Vamos al método generar vector. En el método generar vector, yo lo que hice es un recorrido, no nos dice que tenga que ser de tamaño n, y cuando el usuario ingresa n, después hay que validar que esa n sea mayor que 0, así que yo me tomé la libertad de hacer un arreglo de 10 elementos. ¿Me dijeron que el tamaño se ingresa? No. Bueno, si me lo pregunto, si en ese momento lo pregunto, bla, perfecto, lo hago. Yo lo dejé así nomás, en ningún lado dice lo contrario, así que me quedo con esto. Hice un ciclo de 10 nomás para tener algo para probar, después de último lo cambio si quiero más o menos. Y aquí dentro tenemos el ID, generalmente para el identificador usamos la I, la multipliqué por 3 para que no sean todos 1, 2, 3 nada más, pero por gusto para tener un valor numérico cualquiera. El puesto, como saben, es una descripción. Acá es un poquito importante invertir tiempo porque como luego, como les dice, termina con un punto, las mayúsculas, qué sé yo, uno quiere trabajarlo un poquito para probar. Entonces pongan como mínimo 3 valores aleatorios. De nuevo, en estos valores me faltaron los puntos, así que los voy a poner ahora. Pero 2, 3 cadenas, 4, como tengo yo acá, es suficiente para probar después el proceso de cadenas que les van a pedir. Cuando alguno de los campos tiene un texto, como acá, es porque ese campo después se usa para hacer procesamiento de caracteres. Entonces préstenle un poquito de atención, porque después no pueden programar nada porque no está bien generado el dato. Después viene el monto abonado. De nuevo, si en estos valores que son montos o que son cantidades, no hagan también que vaya de 0 a 10 un valor así, porque después se confunden, no saben cuál es el código, cuál es la cantidad. Utilicen valores, yo por ejemplo acá puse entre 100 y 200, no sé, pueden poner cualquiera, no importa, pero hagan un intervalo que no empiece en 0 o que no sea tan distribuido, así por lo menos se dan cuenta ustedes rápido cuál es el monto y cuál es el ID. ¿Sí? Si al ID le ponen 1, 2, 3 y al monto también, después se les hace el lío. Todas cosas que veo en los exámenes, de nuevo, tips que pueden tomar o no, según si les sirve. Después viene la patente, acá, de nuevo, con un poquito más de tiempo, lo que yo hice fue generar un conjunto. Ustedes saben que las patentes son 2 letras, 3 números y otras 2 letras, las nuevas. Entonces hice un par de paquetitos de 2 letras, a las cuales elegí 2 veces, ¿sí? Hago una elección acá y una elección acá, entonces tengo 2 bloques de 2 letras. Y en el medio va un número de 3 cifras, ¿no? Me fijo entre los datos anteriores y tengo el monto con esas características. Listo, reciclo el monto. ¿Por qué? No hay por qué, diría la chinita del meme. Porque, porque sí, porque ya tengo un número de 3 cifras arriba y aprovecho y en vez de generarlo de nuevo lo uso de ahí. Si no, pueden ser un choice de 2 o 3 cadenitas con 3 números, como ustedes quieran. Pero ven que yo lo estoy convirtiendo a STR acá porque tiene que ser una cadena. La hora sí es importante porque tiene la regla de que es un valor entre 0 y 23 inclusive, entonces hay que prestar un poquito de atención al intervalo que se le proporciona al randito.
Hecho todo eso, armo el registro de cobro. Y como me dice que no hay obligación de que se genere ordenado, voy de una con un append, ¿sí? Agrego por cada vuelta el registro al vector. Estaba pensando que acá, por las dudas, le voy a poner n igual a 10. Después, si nos da el tiempo, lo cambiamos por un input para que después no sea confuso porque hice esto de esta forma tan rara, ¿sí? Lo voy a hacer así. Voy a hacer un pequeño ajuste acá. Ustedes si quieren lo cambian, si no, no. Nos vamos a concentrar en otra cosa ahora. Pero normalmente le pasamos estos dos datos y no quiero que les quede raro el modelo. Entonces lo voy a hacer así. Voy a hacer que le paso la n, está de un tamaño cualquiera, pero se lo paso por parámetro. Bueno, esta función entonces es la que se ocupa de generar el vector. Y generalmente, como ya saben, las demás opciones que se van a presentar a continuación, en este caso tenemos la opción 2 que dice muestre el arreglo, bla, todos los demás necesitan el arreglo cargado. Entonces es habitual, voy a copiar este ítem para tenerlo a mano, es habitual que nosotros pongamos una condición que diga, si el vector está cargado, genial, y si no, no puedo seguir adelante. Entonces, en vez de poner if opción es igual a 1 y luego seguir el if opción 2, 3, 4, por ahí es más rápido poner else y para todas las demás opciones controlar primero que el vector efectivamente se haya generado. ¿Cómo lo controlo? Como lo generé vacío al vector, entonces en el else, o sea, para todas las opciones que no sean 1, arranco preguntando si la longitud del vector es igual a 0, lo cual significa que ese vector aún no se cargó, está vacío. Le aviso al usuario, primero debe generar el vector, algunos lo hacen con una bandera, como quieran, a mí con este control me alcanza, y luego, una vez que esta respuesta es falsa, sí aprovecho para hacer el if, el if, el if con las demás opciones. Hay otros que prefieren, otros alumnos, que prefieren hacer else y empezar acá si la opción es 2. Bueno, vean, a veces tanta tabulación nos confunde. Con esto está perfectamente resuelto el tema. Si el vector existe y si no, salgo. No salgan del menú, ¿sí? Algunos ponen acá un break, por ejemplo. No, porque el usuario tiene que volver a elegirla y decir, ah, bueno, genero el vector primero. No salgan del ciclo ni de la ejecución del programa, porque eso no es un error, es un control. Si por ahí no están seguros de estructurar el if así o no sé, no lo entendieron del todo, la siguiente alternativa es, para todas las opciones, antes de entrar, preguntar la longitud del vector distinta de 0, la longitud del vector distinta de 0 y así. Pierden un poquito más de tiempo, pero también si vamos al caso, copian la validación de arriba, tampoco es tan grave. Ni estaría tan mal desde el punto de vista algorítmico, así que la cuestión acá es controlar, antes de entrar a las siguientes opciones, que el arreglo esté generado. Opción 2 es mostrar vector. Mostrar vector es una función que no aporta absolutamente nada más que poder ver el contenido del vector. Entonces acá lo recorre, lo muestra. Yo no llamo a ningún método adicional porque hice el método mágico str acá. Entonces puedo hacer print de un registro y aparece. Pero si no, aquí dentro del print se llama al toString, que tienen ustedes ejemplificado en las fichas, o llaman al método write, que si incluye adentro el print, no va dentro de un print. Bueno, todas cosas que ya desde la ficha 18 venimos viendo, así que calculo que ya están claras. Acá como un chiche, tengo la salida de los títulos que les mostré antes en el módulo de registro, pero si no lo hicieron, pues nada, pasa nada, ¿sí? Salen los campos, o lo mismo si en el str incluyen acá el nombre de cada campo, o sea, si dice ID 2 puntos, puesto 2 puntos, también está bien. Nada se tiene en cuenta, y repito una vez más, de estas cosas en el examen, simplemente tiene que andar. Queremos ver qué hay adentro del vector, suficiente. Probemos esta parte, hasta ahora no hemos programado nada, así que van a probar lo que publiqué yo, nada más. Intenten entrar a una opción cualquiera, ¿sí? Y en todos los casos les va a decir debe generar el vector, incluso en las opciones inválidas. Así que, por favor, no pierdan tiempo en validar que el usuario elija tal o cual opción. Veo cuando corrijo,
lamento muchísimo cuando corrijo y veo tantas validaciones que no van y después incompleto el parcial. Digo, ¿para qué perdió tiempo en esto? Por ahí es lo único que le salía. Bueno, pero no suma nada. No pierdan tiempo con eso. El menú de opciones se controla solo. Cualquier opción que uno ingresa, que no sea salir, te devuelve al menú. Así que no hace falta validar que se encuentre entre una de las posibles. Bien, claramente no me va a dejar hacer nada hasta que no genere el arreglo, así que voy a poner 1 y me dice vector generado. De nuevo, esto no se pide, pero a veces en la opción 1, programa en general vector y no sale más nada en pantalla y por ahí no saben si anduvo o no. Entonces un pequeñito print que diga vector generado y ya sabemos que pasó por ahí. Nuevamente, si tienen tiempo, si les sale rápido, pero por ahí ayuda. Lo mismo cuando generan archivos. Es rara una opción que no tiene ninguna salida. Entonces, aunque sea un print que diga listo, terminado, los ayuda a ustedes cuando lo prueban a asegurarse de que anduvo, ¿no? Acá me dice vector generado porque llegó hasta este punto. Vamos ahora sí entonces a mostrar el arreglo y acá vemos que se generó un arreglo de 10 elementos. El último IVA fue 9, por eso 3 por 9, 27, y donde tienen todas las descripciones, alguna repetida por supuesto, los montos que pagaron los usuarios, las patentes ven que incluyen las mismas 3 cifras que el monto, que hicimos recién para generar más rápido los valores aleatorios, y por último la hora que tiene que estar entre 0 y 23, ambas inclusive, y acá tenemos todos los valores generados. Bueno, voy a salir y voy a seguir adelante con la programación. Vamos a ver qué es lo siguiente que pide el enunciado. Número 3. Muestre un listado ordenado por número de identificación de menor a mayor, pero que solo contenga los datos de los registros cuyo importe pagado sea menor a un valor M que se pasa como parámetro. Bien, tomamos acá este texto, lo copio y voy a poner acá el if opción 3. Recuerden que son todos el if, ¿no? Si no, vuelve a evaluar una opción que ya está evaluada. A ver, así. También los veo renegar con eso de la triple comilla y todo. Miren lo fácil que es acá. Ustedes ponen el numeral y ponen lo que quieren que quede como comentario. Pónganlo primero en una línea, después le van dando enter donde quieran y sigue comentarizada, ¿sí? Si no, me dijo el profe el otro día que era shift barra espaciadora para comentar todo. Me lo borro. Shift enter. No. Bueno, me dijo el otro día, ya me voy a acordar o lo voy a preguntar, que hay un modo para elegir un par de líneas. A ver, ¿era Shift Enter? No. Shift para paseadora, no. Alt barra paseadora, no tampoco. Bueno, hay una combinación que selecciona varias líneas y las comenta todas. Y no me acuerdo ahora cuál es. Pero control barra, de la barra de división, a ver. Control, la barra numérica, aquí no la encuentro en el teclado este. Acá. Ah, pero yo tengo que hacer Shift para ponerlo. Sí, claro. En mi caso es 7, pero no. Hizo algo raro que ahora no sé quién es. Hizo un bookmark. Yo le tengo arriba el Shift. ¿Será la barra normal? Bueno, no importa. Por lo pronto es para esto, ¿no? Si no les queda otra, usen la triple comilla. Me pasó en el examen, en el último parcial, que el profesor Valerio dijo, no pongan triple comilla porque sí, empezaron todos, pero ¿por qué? Pero bla, bla, bla. Le digo, cállense, por favor, que se va a notar que no saben. No, les decía eso porque, como ustedes saben, la triple comilla se utiliza para documentar una función. No es que es una opción para comentar un bloque grande de código. Sirve para generar documentación que casualmente, como la documentación es larga, si uno coloca triple comilla y luego empieza a escribir, te permite dar enter sin perder el comentario. Algunos alumnos igual lo hacen, pero la explicación que él daba es esa. No tiene esa finalidad. No es que la triple comilla sirve para hacer comentarios multilínea. No, sirve para documentar una función, como ya vieron en la ficha donde se explica eso. Bueno, tema aparte. Vamos con el listado este. Cuando les piden este tipo de cosas,
muchos alumnos interpretan que tienen que trasladar a otro vector la información filtrada. No dice eso, ¿sí? Los datos de los registros cuyo importe pagado sea menor a un valor M no dice trasladarlos a otro vector, y en realidad, si lo piensan, ese traslado a otro vector implica más memoria e implica un segundo recorrido para luego mostrar ese vector. Entonces no es recomendable hacer eso. En este caso, lo que ustedes tienen que hacer es llamar a una función, le vamos a poner listar, importe menor, no sé, y le pasamos el vector del cual tiene que obtener la información y este valor M que nos va a decir el precio de referencia, el importe contra el cual comparar. Ese valor M se ingresa por teclado. Entonces vamos a poner M, acá pueden hacer un validar mayor que 0, ¿sí? O no, porque pone un mínimo. En realidad importa ese mínimo, si quiero lo pongo negativo para incluir los ceros, así que no es esencial validar acá. Vamos a poner ingrese importe para comparar. Y vamos ahora a desarrollar el método. Entonces generamos todo este tipo de listados que tienen un filtro, implican hacer lo mismo que el mostrar vector. O sea, recorrer el vector y mostrar un registro. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Bueno, voy a sacar, disculpen, estoy indecisa hoy, pero voy a sacar el comentario de acá y lo voy a hacer. No dije nada, no dije nada. Como decía entonces, que solo contenga los datos de los registros cuyo importe pagado sea menor a un valor M. Entonces, lo que hace esta función es lo mismo que el mostrar vector, pero con una condición. ¿Sí? ¿Cuál es esa condición? Que el valor, en este caso, el monto abonado, sea menor a M. Entonces preguntan si B sub I punto monto es menor a M y nada más. ¿Sí? Lo único que cambia es verificar algo antes de mostrar. Fíjense que es igual la función. Muestro, pero solo algunos. ¿Sí? Claro, solo eso. No lo trasladen a otro vector porque eso, repito, usa más memoria, después tienen que recorrer ese segundo vector para mostrar y no cumple, o sea, por más que la consigna se cumpla, no lo hacen de una manera óptima, ya no da ahora, no es ahora solo cuestión de programar y que ande, sino hay que elegir el algoritmo mejor para cada caso. Veamos cómo se comporta esta opción. Vamos a generar el arreglo, como siempre, y ahora lo vamos a mostrar. Y vamos a ver también acá, presten atención a los valores que tienen generados y digan, bueno, a ver, voy a poner 180 como para que, bueno, no, me dice menores. Acá tengo un par de 110, voy a poner 120 para que no incluya todos, a ver qué pasa. Entonces 3, montos menores a M, importo y para comparar 120, ¿ven? Y acá me aparecen los registros que tienen monto menor a 120, ¿se fijan? Y todos los demás son más altos. Ahora, cuando anduvo, repasen si cumplieron lo que pedía. ¿Cómo decía? Decía, muestre un listado ordenado por número de identificación de menor a mayor. Claro, esta parte nos faltó. ¿Cómo logramos ese ordenamiento? Hay que hacerlo antes de listar, porque si no, ya el listado sale desordenado y ya no hay nada que hacer. En ese caso, por ahí algunos dicen, bueno, traslado a otro vector porque ordeno ese otro. Igual, pierden más memoria, más tiempo y no se los está pidiendo. Ordena el vector original y va a estar bien. Entonces vamos a hacer ordenar por ID y pasamos el vector. Vamos a desarrollar el método de ordenamiento. Nunca les pedimos ninguno específico. El más rápido siempre es el de selección directa, más rápido acordarse. For J in range de I más 1, len del vector, o guardan la longitud del vector en una variable n para no hacer esto que estoy haciendo yo, porque es len del vector menos 1 acá.
Lo vamos a hacer bien. Acá ponemos en una variable auxiliar la longitud del vector, así no se confunden, por las dudas. El primer ciclo se detiene en n-1, el segundo se detiene en n. Y acá es la comparación si b sub i, el orden es de menor a mayor, o sea, ascendente. Si b sub i es mayor que b sub j, entonces las tengo que intercambiar. B sub i, b sub j, toman el lugar de b sub j, b sub i. Este es el ordenamiento en general. Cuando ordeno registros, solo se agrega la comparación por un campo determinado. En este caso es por el identificador. Entonces acá donde está el if común, ponemos el identificador. Esta línea es la única que cambia en el proceso de ordenamiento, como siempre les digo. Solo en esta parte colocan el campo por el cual se ordenan los registros, no en el intercambio, porque si no intercambian los valores y se pierde la noción del registro. Y también atención a este signo, ¿sí? Si el orden es de mayor o a menor o de menor a mayor, depende en qué sentido se hace la comparación. Todo lo demás es siempre igual. Lo pruebo de nuevo entonces y tengo que genero el arreglo, lo muestro. No siempre hay que mostrarlo, pero es para ver qué valores tengo. Voy a poner de nuevo los menores, tengo valores medio altos, voy a poner los menores a 130. 3, 130. Y aquí aparecen, y ahora sí están ordenados por ID, ¿no? 0, 6, 9, 24, 27. Como yo lo había ordenado por ID al vector, eso también me dijo un alumno que le había pasado en el parcial, como él lo había generado ordenado por ID, entonces lo mostró directamente porque ya estaba ordenado. Ah, bueno, pero no vale, ¿sí? Eso no lo sabe uno, y el algoritmo tiene que funcionar para todos los casos. Entonces, si les piden un ordenamiento, lo hacen, ¿no? Claramente. No es porque lo generaron así, ya está. No, tienen que ordenar. Bueno, vamos a la opción 4. En este caso, perdón, voy a hacer una aclaración con respecto a lo que dije recién. En este caso, yo me refiero a este caso en el cual yo agregué con append, por lo cual si estos números que son aleatorios no se hubieran generado en orden, no iba a respetar el ordenamiento pedido. Solo estaría disculpado si ustedes usan un add in order. Si digamos, si el enunciado les pide el mismo add in order, o sea que lo generen ordenado por ID, y luego aclara, muéstrelo ordenado por ID, ahí sí que no lo tienen que ordenar porque ustedes lo generaron en el orden pedido. O en este, que no era opcional generar en orden, si yo hubiera optado por hacer acá un add in order ordenado por ID, no hace falta volver a aplicar el ordenamiento. ¿Por qué? Porque si estos ID de repente ya no estuvieran en orden, igualmente cuando yo hago el add in order quedan ordenados. Entonces, solo en el caso de que sea una inserción ordenada y que esa inserción se haga por el mismo criterio que les están pidiendo, pueden saltearse nuevamente ordenar. Si no, lo tienen que ordenar otra vez. Bueno, vuelvo al enunciado. Opción 4. La opción 4 dice: determine el monto acumulado que se cobró durante cada una de las 24 horas del día en las diferentes casillas de peaje. Un total de 24 acumuladores. Pero muestre solo los resultados que sean diferentes de 0 y que correspondan a horas nocturnas, entre las 20 y las 23, entre las 0 y las 6. Vamos a copiar esto. Y esto también es muy común que se tome en los exámenes. Como los conteos son siempre iguales, donde metemos siempre alguna variación es en la parte de mostrar los resultados. O bien les pedimos que sean mayores que 0, o bien les pedimos algún chiche como este, donde solo muestren algunas o algo así. Vamos a ver. Voy a pegarlo acá. Ahí está. Bueno, este es el bloque entonces de código. Claramente ustedes no tienen que hacer esto, ¿no? Yo lo estoy pegando para que lo tengamos a mano al momento de trabajar.
Lo primero, monto acumulado que se cobró durante cada una de las 24 horas del día, claramente sugiere un vector de acumulación. Entonces vamos a hacer un vector de acumulación y vamos a hacer generar acumulación o, voy a poner así, acumular, para que no sean todos generar, acumular por hora. ¿Qué información? La que se encuentra en el vector. Este proceso de acumular por hora es siempre de la misma forma. O sea, ¿qué es lo que importa? Mantener la idea de acceso directo. Entonces, primero vamos a definir el vector de acumulación. Este vector tiene tantos ceros como horas del día, tiene consideradas este peaje, y si tuviéramos una duda, acá lo aclara, 24 acumuladores, así que lo multiplicamos por 24, a ese cero entre corchetes, ¿sí? Ojo con esto, el cero va entre corchetes, y luego recorremos el vector B, el vector de registros, ¿sí? El que hay que recorrer es el de registro. Por cada registro que se encuentra en el vector B, vamos a ir al vector de acumulación y acá vamos a aplicar sí o sí acceso directo. Es lo único que importa. No hagan acá dentro otro ciclo. No hagan una condición. Nada, ¿sí? Acceso directo. Acuérdense que ya vimos orden de complejidad y que el acceso directo es el mejor orden de complejidad posible porque es orden de complejidad constante. Cualquier otro ciclo que ustedes aniden dentro de este eleva un montón la complejidad. Así que no da lo mismo, ¿sí? Después dicen, pero anda, no me alcanza con que ande. A partir de ahora tienen que hacer el mejor algoritmo posible, vuelvo a repetir. Entonces, registro.hora es el valor que usamos como acceso directo, ¿no? Se llama ahora el campo hora, sí. Que es un valor numérico. La hora es un valor aleatorio, en mi caso entre 0 y 23, que es lo que decía el enunciado. Y en este lugar puede ser que yo cuente los pasos para cada hora, si se los pide así, o como en este caso, que acumule algún otro campo del registro. Entonces, registro.monto, que es el campo que me pide acumular, lo guardo, lo acumulo, lo sumo en esa casilla del vector de acumulación, ¿sí? Y al final retorno el vector de acumulación. Ese es el proceso de conteo de acumulación, de nuevo, siempre igual. Si se tratara de una matriz, la diferencia sería que acá deberíamos insertar esto, digamos, entre otro. Esto sería una de las filas de la matriz y luego especificaríamos for f in range y le pondríamos la cantidad de filas que tiene que tener, cualquiera. Y luego eso pasaría en el caso de generarlo vacío y en el caso del conteo haría falta acá un segundo par de índices que seguramente sería otro campo del registro al que usaríamos como segunda dimensión. Pero en todos los casos se hace con acceso directo. Repasen eso porque vi preguntas hasta en el foro del trabajo práctico que decían, sí o sí tenemos que hacer acceso directo. Sí, chicos, a esta altura de la vida ya no es ni para preguntar eso. Bueno, una vez que se ha generado el vector de acumulación, hay que mostrarlo, ¿sí? Entonces vamos a poner mostrar acumulador. Y le paso el vector de acumulación. Eso va a suceder siempre. No hacemos un print acá del vector de acumulación porque, ¿por qué? Vamos a verlo. Si yo hago un print del vector de acumulación así nomás, voy a ejecutar ahora, genero el arreglo y dice, monto acumulado por hora es la opción 4. ¿Qué es lo que aparece como resultado? Esto. No está mal si lo están trabajando, hacer un primer print así para ver que tiene valores razonables, ¿no? Que por lo menos es un vector, que en algunas casillas hay valores que parecen haber sido sumados y que en otras hay ceros y que son más o menos 24. Bueno, pero nada de esto le sirve al usuario, yo lo tengo que mostrar correctamente. Lo mínimo, entonces, es hacer una función, yo lo voy a llamar, como dije, mostrar acumulador, y voy a crear esta función aquí arriba. Lo mínimo que va a pasar, decía, es que for i in range del len
del vector de acumulación, yo haga un print que diga el dato de referencia, o sea, en este caso es la hora, muestro la i, que es lo que me va a decir hora 0, 1, 2, 3, la cual estoy acumulando, y el valor. En este caso es el monto acumulado, pesos, lo puedo poner, y acá vector de acumulación subí. O sea, cuando nosotros mostramos un conteo o un acumulador, mostramos el índice, porque es el valor de referencia, el que usamos para el acceso directo, y mostramos el valor de la celda, que es el conteo o la acumulación que hicimos para ese dato, para esa hora, para ese tipo, para ese idioma, para lo que sea que estamos clasificando. Esta es la versión básica. Si yo hago así, y lo voy a probar nuevamente, genero el arreglo y voy a la opción 4, lo que tiene que aparecer es el valor de la hora y qué monto se acumuló para cada hora. Acá hay muchos vacíos porque acuérdense que yo hice 10 datos nomás, entonces no acumuló demasiado. Este es el momento donde les decía que si ustedes quieren probar, bueno, pero ¿qué pasa si se repite la misma hora? Me quiero asegurar de que cuando coincide la misma hora, cae en la misma celda, ¿no? Entonces lo que hacen es, por un momentito, ¿no? Para generar, acá donde están generando el vector, en vez de que la hora sea aleatoria, lo comentan a esto para no perderlo y le ponen la hora 3, no sé, la dejan así. ¿Qué logran con esto? Probar si todos los valores se acumulan en una sola celda, ¿sí? O sea, si el acceso lo está haciendo bien. No lo dejan así, por supuesto, cuando lo entregan, pero en un momento rápido pueden probar que está repitiendo el acceso a la misma celda, porque si no, si están muy salteados, no llegan a ver si está sumando bien o no, sobre todo en este caso, por ejemplo, que hay mucha variación de valores. Un consejo nuevamente, todo esto es para ganar tiempo, ¿sí? Porque se tienen que poder concentrarse en los algoritmos que les cuesten un poquito más, que les lleve un poco más tiempo pensarlos, no pueden estar perdiendo tanto tiempo en la parte que ya saben y que no suma demasiado en la nota, como siempre les digo. Esta es la función básica para mostrar un acumulador, pero casi siempre hay una restricción. La más clásica es que muestre los valores diferentes de 0, ¿no? Entonces empieza, muestre solo los resultados diferentes de 0. Como en el caso del vector, acá aplica lo mismo, lo que cambia en estos casos es validar el dato que quiero mostrar. Entonces la primera pregunta acá es si vector de acumulación sub i es mayor que 0. Solo muestro los mayores que 0. Ya con esa restricción no van a aparecer todos. Genero el arreglo, acumulo por hora, y acá ven que está la hora 0, después salta a la 4, a la 6 y a la 13, porque los demás no tienen valores. Si no están seguros de si esto está andando bien, entran a su propia opción de mostrar, por eso siempre se las ponemos primera luego de la generación, y se fijan, ¿no? A ver, por ejemplo, la hora 2 y 1, 2 y 3 no están en el conteo, en el acumulador. ¿Hay una hora 1, 2 o 3? No, genial. Después viene la 4 que se repite varias veces. Bien, 249. A ver, acá tengo 112 y acá tengo 137. 2 y 7 son 9, 4, 2. Está bien, ¿sí? No te digo que se pongan a hacer todos, pero agarren alguno de referencia para ver que están dando bien lo que programaron. Con esto listo, vuelvo a revisar la consigna una vez más. Pero muestre solo los resultados diferentes de 0. Bien. Y que correspondan a horas nocturnas o sonamos. Las horas tienen que estar entre las 20 y las 23 y entre las 0 y las 6. Pregunta clásica de alumno en examen. Incluido el 20, incluido el 23 y 0, no importa, ¿sí? Cuando ustedes hagan bien el proceso, nadie les va a bajar punto por haber puesto un mayor o un mayor igual. Insisto en esto porque es lo más importante, no pierdan tiempo, ¿sí? Esto, ustedes pónganse del lado nuestro. ¿Me importa a mí si ustedes saben usar el mayor igual? No me importa. Me importa si son capaces de hacer una buena condición, si son capaces de contemplar en la condición todo lo que les estoy pidiendo. Entonces no pierdan tiempo, se distraen hasta que preguntan, hasta que les contestan, hasta que, ¿para qué?
Hagan la que mejor se les ocurra, ¿sí? Si dice entre las 20 y las 23, da lo mismo si el 20 y el 23 están incluidos o no. Lo mismo para el 0 y el 6. Eso no va a cambiar el resultado de lo que ustedes hagan. Bueno, entre las 20 y las 23 está el 20, el 21, el 22 y el 23. Y entre las 0 y las 6 está el 0 y el 6. Quiero decir con esto que son varios valores. Por lo tanto, no me... ¿Cómo sería? Supongamos que me hubiera dicho que muestre solo la hora 20 y 23. Bueno, ahí sí yo capaz ponía la I, que es la hora acá, es igual a 20, y la I, o la I es igual a... Bueno, pero acá me está diciendo varias horas. Entonces, ¿cómo tengo que manejar esto? Claro, como está diciendo el autor, and I igual a 23. ¿Qué de paso? Ya que lo dice el autor ahí, me acordé. Si pongo I es igual a 23, nunca se va a cumplir que va a ser ambas cosas. La hora no va a ser 20 y 23 a la vez. Va a ser una o va a ser otra. Entonces esto no es un AND, sino que es un OR. Alguna de esas dos horas. Y entonces recuerden que el OR se parece al más o al menos en las ecuaciones. El OR hace que se resuelva primero esta parte y después esta parte, con lo cual la condición no funciona como ustedes esperan, porque ustedes quieren que sean los valores mayores a 0 y a alguno de estos dos. Entonces, muy bien, la autora ahí me está dictando, por las dudas, que esto se tiene que encerrar entre paréntesis. Bueno, esto es para la hora 20 y la hora 23, o sea, para que mostrar solamente la hora 20 y la hora 23 en el caso de que el valor sea mayor que 0. Imagínense si así como puse este OR, me voy a poner a enumerar 20, 21, 22, 23, 0, 1, 2, 3, 4, 5, son un montón, ¿sí? Entonces, esto hay que hacerlo con un intervalo, que al fin, ¿cuál es el intervalo? Entre la 0 y la 6, ¿qué significa? Menor o igual a 6, ¿sí? Porque antes del 0 no hay nada. Entonces digo, la I es menor o igual a 6, ¿sí? Por un lado. Y las que están entre las 20 y las 23 son mayores a 20. O la I es mayor o igual a 20. Entonces, con eso, I menor o igual a 6 y mayor o igual a 20, estoy abarcando del 0 al 6 y del 20 al 23. Si ustedes de repente no se dieron cuenta y quisieron armar el intervalo entero, y bueno, arman un intervalo de 0 a 6, arman otro intervalo de 20 a 23. Pero la verdad es que no es necesario porque son los extremos. A este tipo de cosas es a lo que le tienen que dedicar un poquito más de tiempo y por eso es importante que lo hagan, que se concentren en estas cosas antes de hacerlo con el resto, antes de distraerse con los print y todo eso. Si están dudosos de esto, o sea, de decir, bueno, estaré poniendo bien el conector, no hay ningún problema en que ustedes aniden el if, ¿sí? Si valor es mayor que 0, aquí adentro, controlo la hora. Si i es menor o igual a 6 o i es mayor o igual a 20, y ahí hago el print, ¿sí? Solo para las mayores que 0, controlo la hora. Si tienen dudas sobre cómo conectar el AND y el OR o si se está comportando como ustedes creen, primero, nadie les va a cobrar por los paréntesis, ¿no? Entonces, si quieren, mandan paréntesis en todos los lugares hasta que esté agrupado como quieren, como necesitan. Si igual tienen miedo, también pueden anidar los if. Tienen miedo como si fuera una película de terror. Bueno, si les preocupa que no funcione bien, siempre tienen esa posibilidad. Pueden ir anidando los if para que cumpla todas las condiciones que ustedes necesitan que cumpla. Bueno, a ver si anda, antes de seguir con el resto. Genero el arreglo y voy a la opción 4, donde aparece la hora de las 0 a las 6 y no aparece ninguna hora mayor a 20. Me parece un poco sospechoso este, a ver, che. 2. Sí, miren qué casualidad. Ningún horario fue mayor a 20, así que por esa razón no me muestra ninguno. Vamos a generar el arreglo de nuevo, a ver si tenemos suerte esta vez.
Y si no, hago un arreglo más grande para que haya más posibilidades. Ah, acá está, acá apareció el 22, ¿sí? Además de las horas de 0 a 6, apareció el 22, así que ando. Bueno, siempre corroboren con sus datos, ¿no? Como acabo de hacer yo. ¿Es real? No hay ninguna hora que sea 23, no, no hay ninguna. Acá hay una hora 22, bueno, y no había ninguna hora 20 ni 21, así que está bien. Bueno, listo. Seguimos. Estos dos los voy a saltear por las dudas no tengamos tiempo. Después vuelvo con estos, porque no tienen nada nuevo. Dice, genera un archivo binario con todos los registros de cobros que se hicieron desde un puesto de cobro cuyo número de identificación ID se pasó como parámetro y muestre el archivo generado a razón de un registro. Estos dos los dejo para después, si no después se los dejo en la solución porque son clásicos, no suman nada. Aquí me interesa concentrarme en este, que es el de los caracteres, que por ahí está un poquito más olvidado, en estos dos. Entonces voy a ir a la opción 7 de una. Voy a saltear la 5 y la 6 y voy a ir a la 7. Vamos a poner el if opción es igual a 7. Copio el ítem. Acá para que lo tengamos a mano. Dice, informar si se le ha cobrado, a ver, perdón, no bajé. Ticket. Dos valores pasados como parámetro. Ahí está, lo voy a poner así para que se lea un poco mejor. Decía, informar si se le ha cobrado un peaje a un auto cuya patente es un valor P a una determinada hora H, siendo P y H dos valores que se pasan como parámetro. Si existe ese cobro, retorne el nombre del puesto que hizo el cobro y muestre ese nombre en pantalla. Y te muestra, no lleva acento. Si no existiera tal cobro, informar con un mensaje. Esto, aunque ustedes no lo crean, llegó, no sé si es porque venían cansados, pero creo que ningún alumno que rindió al final lo hizo bien. Están acostumbrados a buscar y mostrar el registro cuando les pide que retornen un solo dato y a la vez lo muestren, chao, no hubo manera de que lo resolvieran. Entonces, vamos a ver, yo confío en ustedes, ay, perdón, medio fresca. Yo confío en ustedes, así que vamos a ver si a nosotros nos sale. Todas las búsquedas retornan una posición, ¿sí? Eso casi siempre lo hacemos de esa manera y no tiene por qué ser distinto acá, por más que les hayan pedido un dato particular. Vamos a ver la situación. En general nosotros retornamos la posición en el vector. Entonces vamos a poner acá, buscar por, ¿qué cosa? Patente y por hora. Buscar por patente, hora. Y le tenemos que pasar el vector donde queremos buscar, la patente P y la hora H. Eso es lo que nos pide. Vamos a empezar a trabajar. El vector ya está. P es una patente cualquiera, así que es un valor de caracteres. Ingrese patente a buscar. Acá no convertimos nada porque se trata de un carácter. La hora sí deberíamos validarla, pero si ustedes llegaron a este punto y les quedan unos minutos, validar no es lo esencial. Entonces, si no llegan, no llegan. Pero como la hora sí tiene un intervalo, lo correcto sería validarla. De todas maneras, como acá no lo va a asignar, si la persona pone una hora que es, no sé, 48, no va a encontrar ningún registro. Y tampoco estaría mal que así sea. Está buscando una hora, no necesariamente dentro del intervalo que nosotros le hayamos establecido. Entonces me arrepentí, no voy a validar nada, que se joda. Si pone una hora incorrecta, no va a encontrar ningún dato, ¿no? Podríamos ser un poquito buenos y decir ingrese hora a buscar y le podemos poner entre 0 y 23. Si él hace caso, y si no, mala suerte para el usuario, no va a conseguir lo que está buscando. O sea, esto es una búsqueda que tiene dos parámetros, una patente y una hora determinadas. Vamos a crear esta función. La función necesita una vez más recorrer el vector, entonces vamos a decir for i in range del len del vector.
Y vamos a preguntar por estas condiciones que nos han establecido. Por un lado, si la patente es igual a P, y además, acá sí es además, o sea es AND, si la hora es igual a la que el usuario está pidiendo. Cuando se cumplan ambas condiciones, vamos a retornar I, que es la posición donde encontramos ese dato. Al terminar el ciclo, significa, si logramos salir de este ciclo con vida, quiere decir que esta condición nunca se cumplió, porque si se hubiera cumplido, este retorno terminaba la ejecución del ciclo. Así que, a la misma altura del for, vamos a retornar -1, indicando que el elemento no existe. Esta búsqueda por posición se puede hacer perfectamente, repito, aunque lo que nos pedía era retornar el nombre del puesto que hizo el cobro y mostrar ese nombre en pantalla. Y dice, si no existiera tal cobro, informar con un mensaje. Entonces, si ustedes optan, por ejemplo, acá, en vez de retornar la I, por retornar B sub I, punto, puesto, que es lo que nos está pidiendo, la descripción del puesto, mi recomendación sería que acá retornen vacío, ¿sí? Uy, ¿cuántas comillas puse? Retornen vacío, o retornen algo que también sea una cadena, porque si no, tienen que preguntar si es un valor numérico o si es una cadena, y por ahí es más raro. Si no, pueden dejarlo así, que sería mi opción, dejar la búsqueda clásica, la que te retorna la posición del registro, y acá proceden como siempre. Si la posición es -1, si la posición es -1, print, no se encontró el registro. Y en el caso contrario, y acá es donde viene la diferencia, como nos piden el puesto, lo podemos perfectamente guardar en una variable auxiliar, b sub pos.puesto, y luego mostrarlo. El puesto para el dato, para el registro buscado, es puesto. ¿Por qué lo guardo en esta variable auxiliar? Porque yo luego voy a necesitar ese dato para el siguiente ítem. Entonces lo dejo acá guardado y por eso nos piden también que lo retornemos. ¿Se puede hacer así o se puede usar POS para saber si había funcionado o no la búsqueda esta? ¿Sí? Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta que puede ser que esta opción todavía no se haya ejecutado. Espera, me estoy adelantando, disculpe, me estoy adelantando. Vamos a ir a la siguiente. Vamos a probar esta primero y después vamos a la siguiente. Yo porque sé lo que viene, me estoy haciendo spoiler. Vamos a hacer esto primero. Buscar por patente y hora, dice. Entonces vamos a generar el vector y ahora vamos a buscar por patente y hora. Este es el punto donde siempre les digo que para mí se cometen errores. Patente a buscar hacen cualquier cosa. Hora a buscar cualquiera. No se encontró, listo, bien. No. Prueben que encuentre uno que exista, porque si no, no saben en verdad si están dando bien. Y para encontrar uno que exista, muestren y busquen uno concreto. Voy a buscar la patente esta que ingresó o que pasó a las 18 horas. Copio la patente. Voy a decir, busco por patente y hora, ¿cuál patente es la que copié? La hora era 18, creo. A ver, 18, sí. Hora 18. Y encontró el puesto para el registro buscado es Falda del Carmen. Prueben si quieren, antes de salir, la misma patente y una hora que no coincide para que diga que no se encontró el registro, aunque la patente sí estaba. Bueno, nuestra búsqueda anda bien, así que esta opción estaría terminada. Vamos a la 8, que es a la que yo me estaba adelantando recién. Y ustedes habrán dicho, esta mujer de qué habla, porque todavía no se las había escrito acá. Vamos a la opción 8. Dice,
tome la cadena retornada en el punto 7 anterior y determine cuántas palabras de esa cadena contienen al menos una letra mayúscula. Puede considerar que la cadena siempre termina en un punto y que las palabras se separan entre ellas con un y solo un espacio en blanco. La cadena debe ser procesada carácter a carácter a razón de uno por cada vuelta del ciclo que itere sobre ella. O sea, este punto tiene que ser procesar cadena, ¿sí? O procesar texto. ¿Qué cadena va a procesar? La que se produjo acá, la que se logró en este lugar. Lo que pasa es que si yo acá pongo la variable puesto, miren, vamos a hacerlo paso a paso. Procesar cadena puesto. ¿Y qué tiene que determinar? Cuántas contienen al menos una letra mayúscula, ¿no? Podemos considerar que ese resultado se va a hacer aquí adentro. Lautaro muy bien está diciendo, va a haber problemas acá con un local, no sé qué, alquiló, no, va a haber problemas porque la variable es local y vamos a probarlo ahora. Voy a generar la función, procesar cadena. Y aunque esta función tiene que procesar esa cadena, por el momento voy a hacer un print nomás del puesto, ¿no? Print de la cadena que estoy por procesar, para probar. Cadena a procesar tal, para ver si anda, ¿no? Entonces miren lo que sucede. ¿A qué se refiere Lautaro cuando dice variable local? Genero el vector. Lo muestro para saber qué buscar. Voy a buscar esta patente que corresponde a la hora 7. Entonces voy a poner buscar por patente, ingreso la patente, hora 7. La encontró. El puesto es Córdoba Acceso Sur. Ahora, cuando yo voy a procesar el texto, me dice cadena Córdoba Acceso Sur. Ah, qué suerte. Pensé que no lo iba a tener, che. Era local adentro de la... Quería mostrar algo que creí que no iba a andar y anduvo. Qué suerte. Tenía este problema. Yo creí que esta variable iba a quedar acá. Ah, tenés razón. Perdón. Lo que tengo que hacer es lo que está diciendo el autor. Genero el arreglo nuevamente. Lo muestro, ¿no? Entonces acá está la autopista bla. Si yo voy directo a procesar texto, eso es lo que me está diciendo el autor ahí, se rompe. ¿Por qué me dice? La variable puesto está referenciada antes de ser asignada. ¿Por qué sucedió esto? Porque yo no entré primero por la opción 7. Cuando una opción depende de la otra, hay que controlar de alguna manera que la opción 7 se haya ejecutado antes. Para eso tenemos dos alternativas. Podemos verificar, o sea, usar una bandera, que es lo más sencillo de hacer, para poder avisarle al usuario que eso no se ejecutó, o podemos asignarle al puesto un valor que nos indique que todavía no se inicializó, ¿no? Cualquiera de las dos es válida. Yo voy a optar por la bandera, ¿sí? Una bandera que se llame opción 7 y la voy a inicializar en falso. Entonces, cuando se ingrese a la opción 7, solo en el caso que el usuario ingrese a la opción 7, voy a poner aquí arriba, es más, miren lo que voy a hacer. Voy a poner la opción 7 acá, al final. Vale, acá. Solo acá voy a prender la bandera. Si se buscó algo y existe. Solo si se buscó un registro y el registro existe, la voy a pasar a true. Entonces acá, antes de invocar al método procesar cadena, voy a decir sí, opción 7. Solo en ese caso, hago el procesamiento de la opción 8. Y en caso contrario, le aviso al usuario. Print la opción 7 nunca se ejecutó o no se encontró ningún registro, ¿sí? No sé por cuál de las dos cosas la bandera no se prendió y no me importa, ¿sí? Si yo no tengo una cadena para procesar, no hago ese procesamiento y chau, ¿sí? No voy a hacer un procesamiento de una cadena o que
no existe porque no se alcanzó a generar o porque directamente el usuario no entró a esta opción. Entonces ahora si pruebo de nuevo, genero el vector y ahora voy a la opción 8 de una, me dice la opción 7 nunca se ejecutó o no se encontró ningún registro. ¿Se entiende esto? La opción 8 depende de que se ejecute la opción 7 y de que en esa opción 7 se encuentre un dato. Entonces, como yo activo la bandera solamente dentro de la opción 7 y a su vez solo cuando obtengo una posición distinta de 0, es decir, cuando encuentro el valor, me aseguro de que tengo una cadena para procesar. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Vamos entonces a procesar esa cadena, que es lo que nos pide. Nos dice cuántas palabras de esa cadena contienen al menos una letra mayúscula. Este procesamiento lo tienen que repasar porque ya nadie se acuerda cómo era, pero yo lo voy a repasar con ustedes y ustedes después van a ir atrás y van a revisar un poco las fichas de caracteres. Pero se hacía así, a ver si se acuerdan. Forcar impuesto, ¿sí? Para cada una de las cadenas, de las caracteres que forman esta cadena. Pregunto si el carácter es igual a espacio o el carácter es igual a punto. Esto significa que es el fin de la palabra. Y en caso contrario, estamos dentro de la palabra. Ese es el esquema de procesamiento siempre. O con el if al revés, que a lo mejor lo habían hecho ustedes con el if al revés, pero es la misma idea. Si es separador, si me encuentro con uno de los separadores posibles, la palabra terminó. Y en caso contrario, me encuentro dentro de la palabra. Y acá empiezo a decidir de qué lado tengo que hacer los distintos procesos. Lo que me pedía, recordemos el ítem, es determinar cuántas contienen al menos una letra mayúscula. El hecho de que la letra sea mayúscula se debe controlar dentro de la palabra. Entonces yo acá tengo que preguntar si es mayúscula ese carácter que estoy procesando. Y suponiendo que sea mayúscula y que la función existe, ya vamos por ahí, si ese carácter es mayúscula, tengo dos opciones. O lo cuento, si me pidiera todas las mayúsculas del texto, lo cuento, ¿sí? Haría tipo cantidad de mayúsculas más igual a 1. Y este conteo se inicializa antes de empezar el texto. Esto lo que haría es contarme cuántas mayúsculas hay en todo el texto. Pero lo que yo necesito es saber cuántas palabras tienen al menos una mayúscula. Entonces, para eso, cuando tenemos que validar una situación, una condición de cada una de las palabras, esa condición es booleana. ¿Tiene o no tiene al menos una mayúscula? Por lo tanto, lo que necesito no es un conteo, sino una bandera. Una bandera de mayúsculas, ¿sí? Tiene mayúscula, le voy a poner. A esta bandera se va a llamar tiene mayúscula. La voy a inicializar en falso, porque no sé si la palabra tiene mayúscula, y la voy a pasar a true cuando efectivamente encuentre una mayúscula. Empieza mayúscula en falso. Si la letra es mayúscula dentro de la palabra, entonces enciendo esta señal. Cuando la palabra termina, porque acá lo único que hago es encender una señal, cuando la palabra termina, tengo que preguntar si esa señal terminó encendida, o sea, if tiene mayúscula. Y recién ahí cuento la palabra, ¿sí? Para eso voy a tener otra variable, palabras. Voy a poner pal. Le voy a decir así, porque a lo mejor tiene más y parece que tiene un mayor. ¿Sí? La palabra con mayúscula empieza en 0 y si al terminar la palabra esta bandera sale prendida, o sea, si la palabra tuvo alguna mayúscula, las palabras con mayúscula
se incrementan en 1. Cuando el proceso termina, yo informo print las palabras con al menos una mayúscula, creo que dice, a ver. Ah, no. Sí, está bien, no dije nada. Por un momento dudé de que estaba haciéndolo bien. Quería ver cómo es el mensaje. Contienen al menos una letra mayúscula. Voy a copiar el texto del enunciado, así es exactamente lo que me preguntaron. ¿A dónde fue a parar mi método, no? Acá. Palabras que contienen al menos una letra mayúscula. Palabras con mayúscula. Este es el proceso en general que tengo que plantear, con algunos toques que tengo que hacer en un ratito. El primero es determinar si es mayúscula. ¿Se acuerdan cómo eran estas funciones? Ya se olvidaron de todo. ¿Cómo era la función es mayúscula? Yo tengo que preguntar, en el caso de las letras, por suerte para nosotros, se encuentran dentro de un intervalo. Entonces sería, si este carácter es mayor o igual que la A mayúscula y este carácter es menor o igual que la Z mayúscula, entonces retorno true. Y en caso contrario, retorno falso. Repasen un poquito esas funciones, las que dicen si es mayúscula, si es número, si es minúscula, si es letra, si es vocal. Acuérdense de repasar esas funciones. ¿Por qué les digo que esto no funciona bien? Porque la bandera de que es mayúscula es propia de cada palabra. Entonces, cuando la palabra termina, claro, cuando la palabra termina acá, que aparece el espacio del separador, y yo determino que esa palabra tiene mayúscula, y en caso de tenerla la cuento, lo que corresponde es reiniciar esa bandera, apagarla para que esté lista para la siguiente palabra. Entonces, tiene mayúscula, se debe volver a falso en este punto. Está clarísimo que este mecanismo se debe haber borrado de sus mentes después de tantos meses, vacaciones y todo, pero aquellos que tienen que recuperar o los que tienen que rendir final, repásenlo porque hay siempre un ítem que vale bastante en el puntaje final que tiene que ver con esto. Y siempre que lo hemos tomado hasta ahora, se hace a partir de un retorno de otra función como lo estamos haciendo en este punto. Por eso lo quería repasar. No dice ingrese una cadena por teclado y determine cuántas mayúsculas tiene. Así que atención a eso. Por esa razón, porque yo sabía que contaba las palabras con mayúscula, cuando hice la generación de valores aleatorios, algunas tienen todas las palabras en mayúscula y otras no. ¿Sí? Esta, por ejemplo, la palabra acceso no tiene mayúscula, la palabra del no tiene mayúscula. Las armé a propósito para que algunas cumplieran para que algunas fueran todas mayúsculas y otras no, y ver si funcionaba bien. Así que ahora lo voy a probar. Voy a utilizar esos datos para hacer una prueba. Genero el arreglo, voy a ver qué valores hay y voy a utilizar este, por ejemplo, que se llama falda del Carmen, me debería decir que hay dos palabras con mayúscula. Entonces voy a copiar la patente y la hora es 0. No vamos a acordarnos de eso. Primero tengo que ejecutar la opción 7 porque si no, no tengo ninguna cadena. Hora 0. Y ahí está. El puesto es falda del Carmen. Entonces ahora cuando yo procese el texto, palabras que contienen al menos una letra mayúscula, 2 me dice, ¿sí? Falda y Carmen. Del no la tiene. Entonces ahí me aseguro de que es correcto. He visto a algunos alumnos, no me parece mal, que no lograban este retorno, qué sé yo, no se daban cuenta de cómo hacerlo, qué sé yo, y hacían esto, procesar cadena y le pasaban acá. No me salió. ¿Sí? Cualquier cadena. Por lo menos pueden probar si anda este punto, ¿sí? Entonces, procesan una cadena cualquiera y anda. ¿Se entiende? Sin la bandera ni nada. Llamaban a opción 8, procesar cadena, y le hacían procesar una cadena cualquiera que ingresaban por teclado o que estaba ahí. Una cadena para probar.
Si no les sale, si no hacen bien las conexiones, y bueno, me parece válida esa alternativa. Si le hacen que procese la función, una cadena cualquiera, y comprueban por lo menos que funciona. O sea, programan todo el procesamiento y, comprueban, me trabé, y comprueban que funciona. Bueno, mi último consejo es ese. Dediquen estos días, quizá los otros procesos los tienen un poco más claros. Yo igual en la solución voy a incluir estos dos ítems que, repito, no tienen ninguna novedad, va a ser muy sencillo de verlo. Concéntrense en esto porque por ahí los alumnos dicen, chao, no lo hago, a ese punto de la cadena no lo repaso, que sea lo que Dios quiera, y los profes sabemos eso, por lo cual ese ítem vacío en 0 complica bastante el resto de la calificación. Cualquier otro errorcito en el resto del parcial los deja muy cerca de no aprobar. Así que no se confíen. No les vamos a tomar algo de la complejidad que ustedes tenían en el momento que el único ejercicio del parcial era ese. Entonces no se pongan a ver que empieza con P, que tiene cantidad impar de vocales y va a ser una sola condición la que les vamos a pedir para esa cadena. Como estoy este ejemplo que hice acá, exactamente de ese estilo. Quizá le preguntan cuántas palabras de la descripción tienen vocales, cuántas letras J hay en toda la descripción. Una sola pregunta que denote que ustedes repasaron o se pusieron a ver cómo se procesa un texto. Las notas del último parcial, Ernesto, y del último trabajo práctico, las entregamos el 3 de noviembre. El día 3, acá está, mira la planificación, te muestro. Así nos entendemos. Creo que era 3. Ahora no se acordaba. No, creo que es 3. A ver, ahí lo miramos enseguida. Acá dice devolución, este es el mapa al que acudimos todos los profes para no perdernos. Acá, miércoles 3 a las 22 horas, ¿sí? De las notas del TP4 y del Parcial 4. Bueno, chicos, STP recuperatorio, no sé si llega a ser una, a ver. Devolución de notas del TP recuperatorio, viernes 5. Abre TP recuperatorio, sí, mira, lo publicamos acá, que es cuando más o menos, o sea, ¿qué es lo que hacemos? No nos da el tiempo para poner las notas y que ustedes sepan si tienen que hacer el recuperatorio o no. Entonces, lo publicamos este fin de semana, ¿sí? Lo publicamos el fin de semana de la última, ¿por qué dice noviembre acá? Se equivocaron, es 25 de octubre. Así. La semana del 25 de octubre, ¿sí? Vamos a mirarlo en el calendario. Así por ahí se entiende mejor. No sé si voy a poder mostrar el calendario acá. Bueno, un momento. Bueno, todavía no tengo citas secretas, así que lo podemos ver en mi calendario. Vamos a ver la vista de mes. Sí, sí, está, pero Lautaro, pero yo no, la pantalla que les estoy compartiendo es el segundo monitor. Entonces, si yo lo muestro, no aparece arriba. Yo lo estoy viendo en mi máquina, pero no lo ven ustedes, por eso abrí este. Estamos acá. No sé por qué motivo siempre me habla en 2020 este coso. Bueno, acá. Entonces, nosotros estamos en octubre, ¿no? Pero, Dios mío, a ver si hay una vista de año que sea mejor. Y me gustó más. Estamos en octubre, en la semana del 25. Este fin de semana les publicamos a ustedes el enunciado del trabajo práctico recuperatorio. Hay alumnos que ya saben que quieren hacer el recuperatorio porque tienen la nota de los otros 3. Entonces van preparando ese recuperatorio, o si creen que en el 4 les fue medio mal, lo van preparando. El día 3 ustedes tienen la nota confirmada del trabajo práctico 4 y del parcial. Entonces siguen ustedes adelante y dicen, no, al final me había ido bien en el 4, listo, dejo lo que hice y no lo entrego. Y si no, siguen trabajando acá, y la entrega de ese trabajo práctico queda, abre acá, tienen toda esta semana y ustedes la tienen que entregar, devolución nota de TP4, devolución de parcial recuperatorio el sábado 13, ¿sí? O sea, ustedes probablemente lo van a entregar, no dice acá, parcial práctico recuperatorio, backtracking. Bueno,
No dice acá, pero ustedes, repito, tendrían la nota acá, seguramente lo van a entregar este fin de semana para que nosotros la semana siguiente se los podamos corregir, ¿sí? O sea, ustedes tienen, resumo, para fin de octubre va a estar publicado el trabajo recuperatorio. El que ya sabe que lo tiene que hacer, lo agarra y lo empieza a hacer. El día 3 tienen sus últimas notas. E insisten, digamos, si siguen necesitando ese trabajo práctico, lo siguen haciendo, si no, no lo hacen más. Y lo entregarían a fin de esta semana, la del 7. Nosotros, esa semana del 7, ya estarían entregando la segunda semana de noviembre, corregimos eso con todos los demás cosas que tenemos para corregir, para aquellos que hayan recuperado, y les vamos dando las notas para que sepan si pueden rendir el parcial 5 o si pueden rendir eh, el final. El parcial 5 está previsto para el 19 de noviembre, ¿sí? O sea que ustedes entregarían su trabajo práctico por acá. Nosotros corregimos en esta semana todos los recuperatorios, bla, y se determina qué personas pueden rendir el parcial 5, que es lo último que nos queda dentro de la cursada. Y la fecha del recuperatorio, no, nada, ya pasó. ¿Sí? Entonces los demás alumnos están ahí esperando o determinando qué hacer con su vida. Arre, ¿no? Se ponen a estudiar para el final. ¿Sí? A aquel que no le toca rendir el parcial 5, entonces se prepara para el final, ya sea que tengan que rendir teórico y práctico o que solo tengan que rendir teórico. El parcial 5, repito y con esto me despido, es opcional. ¿Mm? El recuperatorio es, viste que no lo había dado Mauricio, si tenés razón. Me parece que lo había dado y no. El recuperatorio será unificado, mira cómo nos respondió el profe, cual si nos estuviera escuchando, mira, como Google, viste que estás diciendo algo y enseguida te tira publicidad de eso. El recuperatorio será unificado el lunes 8, ahí está, el 8 del 11. Lunes 8 del 11, para que tengamos tiempo de corregir, chicos. Ustedes se dan cuenta que yo acá este fin de semana del 7 entregan el trabajo recuperatorio, el 8 recuperan el parcial y nosotros tenemos que correr como locos esta semana, Dios, para que ustedes sepan finalmente su condición definitiva. Así que no van a ser los únicos que sufran durante el mes de noviembre. ¿Sí? Bueno, perfecto, chicos. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. A la noche o mañana les subo este video para los que no pudieron venir o quieran repasar el ejercicio. Hasta luego.